voy a ponerle. Y este lo puedo usar para explorar en el... Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de las complicaciones sobre la colocación del balón intragástrico. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y podemos apagar las luces porque tengo varias tablas y no se van a ver de forma correcta. Bueno, el balón gástrico, como sabemos, es una alternativa temporal y restrictiva para la pérdida de peso que se considera segura. La tasa de complicaciones asociada a esto son variables. Hay artículos que mencionan una tasa de hasta 80% en efectos adversos y complicaciones leves y en complicaciones graves del 1 al 4%, aunque hay otros artículos que mencionan del 0.4 al 0.6%. Esto en realidad tiene que ver mucho en relación con la información proporcionada al paciente, con la técnica utilizada por el endoscopista, porque se ha visto que las tasas de complicaciones o de efectos adversos mayores están en su mayoría relacionados con el momento de la colocación o el retiro, es decir, directamente proporcional a la experiencia del endoscopista. Vamos a tener diversos tipos de complicaciones. Como sabemos, las complicaciones más frecuentes o efectos adversos más frecuentes son los que vamos a presentar los primeros 7 días, que son relacionados a náusea, vómito, dolor, reflujo, pero esto, como mencionaba, si el paciente se encuentra bien informado anticipadamente de que va a pasar por un proceso de adaptación, es muchísimo más fácil que acepte de forma progresiva la aparición de estos síntomas, sabiendo que se va a quitar eventualmente. El paciente tiene que tener en claro que no todos lo van a presentar. No todos los pacientes presentan estos efectos. Las mujeres jóvenes son las que tienden a tener menos síntomas. Entre mayor edad se ha visto que hay mayor relación sobre los efectos adversos tempranos. Y también se ha visto que hay una correlación entre la edad y el retiro temprano por intolerancia. Vamos a tener complicaciones más graves como son las desimpactaciones o la hiperinsuflación, la desinflación espontánea del balón, que puede generar una migración del mismo, las úlceras gástricas que pueden estar asociadas a hiperinflación o a isquemia porque se recarga sobre una zona de la pared, y bueno, la desinflación con migración, que como mencionaba el doctor Torres, pues puede salir de forma espontánea, pero esto es extraordinario. Vamos, normalmente se va a quedar atorado en un trayecto del intestino y hay que hacer una enterotomía para el retiro del mismo. Vamos a hablar de la perspectiva desde los consensos internacionales más importantes. Existen 2 consensos que, pues, desde mi punto de vista como bariatra son los que más considero. Es el consenso brasileño y el consenso español. El consenso brasileño es el más grande, la muestra más grande que existe sobre colocación de balón, y son 40,000 pacientes. Es un consenso de 39 endoscopistas que analizaron estos casos con un seguimiento multidisciplinario. Vamos a analizar las distintas complicaciones que tuvieron, pero es importante mencionar que ellos tuvieron una mortalidad del 0.9%, pero solamente 3 se asociaron indirectamente a la colocación del balón, el resto no fue relacionado. Estos 3 casos fue una TEP, un paciente que también con superobesidad que tuvo una hiperingesta y esto hizo que tuviera una distensión importante y tuvo broncoaspiración, y el otro caso fue igualmente por broncoaspiración pues colocación. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Podemos ver aquí los distintos tipos de balones. Como mencionaba el doctor, nosotros contamos en México con Orbera Vis, SPATS, que es el balón ajustable, y Lexel. Entonces vamos, ya actualmente al Urión, que es el balón ingerible. Pero vamos a hablar desde los balones que se colocan endoscópicamente, porque no quiero hablar de las complicaciones de un balón ingerible, porque es una ventana totalmente diferente, porque el paciente no tiene una endoscopia previa, entonces no se puede hacer los mismos criterios. No sabemos si el paciente previamente tiene una hernia hiatal, una gastritis, un pólipos de alguna clase, que aunque no son una contraindicación absoluta, pueden llegar a hacerlo. Entonces no voy a hablar de este tipo de complicaciones. Vamos a hablar de los balones que se colocan endoscópicamente.
Como podemos ver, la complicación frecuente es la hiperinflación espontánea o la desinflación espontánea, ¿vale? Seguido por la migración, la presencia de úlceras, la perforación y en realidad y el sangrado. Si vemos en realidad la tasa de complicaciones más importante, ellos tienen una tasa de 2.5%, que en realidad para 40,000 casos, pues tener 1,000 complicaciones, que en realidad ninguna es grave y que se puede tratar endoscópicamente, eso es a considerar. En este consenso, ellos hablaron de cuándo retirar el balón y qué podemos hacer. Dentro de las complicaciones que también mencionan, que no aparecen en esta tabla, es sobre la colonización del balón. Los balones que más se colonizan son los que son inflados por aire porque tienen las dos cámaras, ¿vale? Los elipses. Entonces, el resto de los balones sí tienen una tasa de colonización dependiendo del tiempo que se encuentra dentro del estómago. Ellos mencionan que no es necesario retirar los balones colonizados. Muchas veces, únicamente es necesario suspender el tratamiento con inhibidor de mama de protones. Esto lo dice el 50% de los endoscopistas relacionados, y el 70% recomienda suspender el IVP y agregar antifúngicos, pero no es necesario retirarlo realmente. En cuanto a la hiperinflación, si tienes un balón con válvula, podemos hacer algún ajuste. Los balones que no tienen válvula tienen que ser removidos. La desinflación pues igual, porque va a tener una pérdida progresiva. Generalmente estos dos casos se ha visto que tiene mayor relación cuando se inflan con aire, pero también se ha visto que es una falla de la válvula en la mayoría de los casos. La migración de los balones, bueno, la migración puede presentarse inicialmente como una impactación antral con un síndrome de obstrucción de salida, que esa es otra de las complicaciones. Al tener una impactación antral, lo que pasa es que el paciente va a tener una intolerancia a la vía oral. Es una oclusión muy alta, pero al final es un tipo de oclusión que nos va a dar desequilibrios hidroelectrolíticos y que nos puede llevar a Mallory Way. Entonces, ellos sugieren que la migración, dependiendo de dónde se encuentre el tratamiento que vamos a hacer, si se puede resolver endoscópicamente, o sea, si podemos reacomodarlo. Inicialmente sugieren hacerlo. Ellos mencionan que cuando tenemos migraciones consecutivas hay que retirar el balón. O sea, se puede dar la oportunidad de conservarlo, pero eventualmente si se sigue presentando hay que retirar el balón. Las úlceras hay que hacer un ajuste al IVP y pues agregar a lo mejor otras alternativas como sucralfato, porque muchos pacientes cursan con un reflujo biliar que va a generar una gastritis crónica y que va a favorecer la aparición de úlceras. El sangrado, bueno, en cuanto a las úlceras, ahorita vamos a verlo en el consenso español, pero se ha visto o se han presentado con mayor frecuencia con los balones ajustables por la presencia de la válvula. El objetivo del balón gástrico cero algo esférico es que tenga la oportunidad de estar girando constantemente dentro del estómago y que se vaya posicionando, o sea, no se va a quedar fijo, y la idea es justo que no se quede fija porque si no va a hacer zonas de presión e isquemia. El balón ajustable, al tener una válvula, este movimiento genera cierta inflamación consecutiva sobre la mucosa, además de que se ha visto que en varias ocasiones este tipo de balones, como mencionaba el doctor Torres, la válvula entra a través del píloro y puede generar un anclaje que puede causarnos úlceras pilóricas o bien úlceras duodenales, porque causa este tipo de isquemia por presión. Es básicamente como una úlcera por presión, pero en el estómago por un objeto extraño que es el balón al final de cuentas. El sangrado va a estar correlacionado totalmente con el estado gástrico del paciente y con el consumo del inhibidor de bomba de protones. Y pues las perforaciones, vamos a hablar un poquito más adelante más específico de esto, pero se ha visto también con mayor frecuencia en los balones que no son totalmente esféricos porque tienen sitios de implantación. O en balones que se hiperinsuflaron o que tenían mayor líquido del esperado. Este es el consenso de las recomendaciones para el retiro de balón cuando tenemos complicaciones. El consenso de Brasil recomienda que si el paciente lo solicita por cualquier razón, hay que hacerlo. Se define como retiro prematuro cuando el paciente no tolera el balón más de un mes y también si no lo tolera hay que retirarlo. La aparición de moderada a severa, de pancreatitis moderada a severa. Esto es controversial. No llegan a un acuerdo, ya que se ha visto que la pancreatitis, independientemente de lo que mencionó el doctor, de que puede hacer un impacto sobre la ámpula,
en el caso del SPAT, la válvula, existen casos de pancreatitis en los balones totalmente esféricos. Están correlacionados con la cantidad de líquido que se colocó en el estómago, que va a ejercer una presión sobre la cola o cuerpo del páncreas, que va a ser como una obstrucción de salida. Esta obstrucción, lo que se podría, si tienes un balón ajustable, desinsuflar un poco, continúe con el balón, pero en caso de que no tengamos un balón ajustable, dicen que si es una pancreatitis leve a moderada, podríamos con discreción del tratante decidir darle tratamiento y continuar con esto. Pero pues si sabemos que está relacionada directamente con el líquido que colocamos, pues corremos el riesgo de que el paciente vuelva a realizar cuadros de pancreatitis y que es de mayor severidad consecutivamente. Pero por eso ellos recomiendan que sea a discreción del cirujano. El sangrado controlado por endoscopía, esto es un consenso que no es necesario retirar a menos que no se pueda controlar la presencia de úlceras gástricas en caso de tener balones no ajustables. Ellos mencionan que si tenemos balones ajustables podemos quitar un poco de líquido y permanecer con el balón mayor tiempo porque se supone que va a tener mayor movilidad y ya no va a tener como sitios de isquemia, presión y todo esto. Pero pues también todo, es un consenso, son recomendaciones, hay que tener súper claro que es toda discreción del paciente y del doctor, lo que prefieran. Lo que les mencionaba de impactación antral recurrente, los síntomas de hiperinsuflación, desequilibrio hidroelectrolítico recurrente, que el paciente no logra hidratarse de forma correcta. En el embarazo, bueno, esto no debería de pasar, ¿verdad? Todos los pacientes que se colocan un balón deberían de saber que no se pueden embarazar durante este periodo, pero pasa. Entonces, esto es algo que hay que hablar con el ginecólogo. Las recomendaciones es retirarlo en el segundo trimestre, pero en caso de que suceda, hay que decidir con el ginecólogo cuál es el momento correcto para retirarlo. En mi caso, yo hablo específicamente con las mujeres en edad fértil, de que es muy importante que tengan un método seguro durante el periodo que lo tengan, porque pues los riesgos que conlleva tenerlo no son favorables. Muchas veces los pacientes piensan que están cursando con un grado de infertilidad asociado a la obesidad. Entonces, cuando empiezan a perder peso, se embarazan. Por eso es importante dejárselos en claro. El evento de posible ruptura hay que removerlo inmediatamente. En ruptura de balón hay que retirarlo. Y bueno, pues cuando hay discreto sangrado de tubo digestivo, esofagitis erosiva, síndrome de Mallory-Weiss o hipovitaminosis por desnutrición, estas son las causas que ellos como consenso recomiendan con diferentes grados, pero recomiendan retirarlo. ¿Me das la siguiente, por favor? En cuanto al consenso español, ellos hacen un análisis de acuerdo a la técnica de colocación y retiro versus la permanencia del balón. Obviamente las complicaciones, como les mencionaba, las más graves van a estar asociadas directamente a la técnica del cirujano y van a estar asociadas en mayor grado al retiro. El retiro del balón, como mencionaron desde ayer, se convierte más en un reto que la colocación. La colocación, pues las empresas no lo han hecho muy sencillo de una u otra manera realizarlo. Sin embargo, el retiro pues puede llegar a ser un poco más complejo. Ellos hicieron un análisis en el que vieron diferentes balones. Aquí tenemos Sorbera, SPAT, Heliosfer y Ovalon. El Ovalon no tuvo complicaciones, pero ellos mencionan que encontraron más complicaciones a los balones que permanecieron colocados por más de 6 meses. Como sabemos, el balón Orbera Vis es un balón que está hecho para una permanencia de 6 meses. Como mencionaban, generalmente el pico más importante de pérdida de peso es durante este periodo de tiempo. Posteriormente, ya la pérdida no es tan importante, es más como un periodo de adaptación. Y pues si la paciente ya llegó a su peso ideal, justamente comentaba con el doctor ayer, pues que esperar 1 mes o 2 y retirar el balón, no tiene caso de dejar que permanezca más tiempo ahí y tener mayor incidencia de complicaciones. Orbera presentó 5 complicaciones, una broncoaspiración. Esta fue igual que en el otro caso mencionado del consenso por hiperalimentación en los pacientes superobesos.
3 migraciones y una perforación que requirió tratamiento quirúrgico. En SPAT podemos ver que sí, la incidencia de úlceras es mucho más importante que en las otras marcas porque lo asociamos un poco con la válvula. 7 migraciones y una pancreatitis. En este caso, esta pancreatitis estuvo asociada a que la válvula edematizó el ámpula, entonces no había, había pues una oclusión por edema. Y en el ESFER nada más tuvieron una ruptura de balón. ¿Me puedes dar la que sigue? Les voy a hacer como varias comparativas y luego les voy a platicar un poquito como de la experiencia. En este caso, también es un estudio brasileño. Creo que los brasileños son los que colocan más balones en el mundo. Y entonces tienen un poquito mejor estadística de lo que podemos tener. Aquí tenemos que el retiro temprano, que ya hablamos que es menos de un mes, lo presentaron de los 5.874 pacientes que se presentan en este artículo, tuvieron complicaciones en 430. Retiro temprano en 357, que equivale al 6.10%, y asociados a los siguientes datos, que es fuga, producción, o sea, hiperinsuflación, embarazo, sangrado de tubo digestivo, Wernicke-Korsakoff, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, o exceso de vómito después del retiro del balón, perforación esofágica, perforación gástrica y pancreatitis aguda. Como vemos, realmente todos reportan las mismas complicaciones y con tasas bajas. ¿Me puedes dar la que sigue? Entonces, vamos a ver este artículo, que para mí, honestamente, es muy controversial. Es bueno, pero es controversial, porque lo que va a hacer es comparar de quién es la culpa, del paciente, del doctor o del balón. Entonces, tenemos una revisión sistemática de la literatura en la que buscaron las complicaciones que pudieran poner en riesgo la vida asociadas a la colocación del balón. Tenemos una perforación gástrica que se presentó en 14 casos, en 3 series, y en 8 casos de la siguiente manera: 2 de 126 pacientes, 1 de 44 pacientes y 5 de 2.514 pacientes. Perforación esofágica solo en 2 casos, y obstrucción intestinal de 10 artículos, 12 casos. ¿Me puedes dar la que sigue? No sé si la alcanzan a ver de forma correcta, pero a mí esto es sobre perforación gástrica. Podemos ver que hay mortalidad asociada a la perforación gástrica en 3 casos. Estos pacientes, aquí tenemos como ciertos datos. No sabemos en estos pacientes en particular cuándo presentaron la complicación, porque no hay registro del mismo. Se sabe que uno de ellos tuvo trauma, se sabe que tuvieron algún tipo de perforación que hizo que tuvieran peritonitis generalizada y que esta complicación los llevó a la muerte, pero no está específico. Pero este caso en particular, reportado en este artículo en el 2009, tenemos un paciente masculino de 43 años que a los 2 días de la colocación decidió tomar una bebida carbonatada. Y esta bebida carbonatada hizo que tuviera una perforación de 4x4 que lo llevó a fallecer. Entonces, es muy importante que nosotros expliquemos a los pacientes los riesgos y las limitaciones que va a tener la colocación de un balón, porque como tiene beneficios, va a tener sacrificios. Y el tomarte un refresco, pues puede llevarte una perforación por una hiperinsuflación gástrica. Entonces, que tuvo un desgarro, y que les voy a poner la imagen de la tomografía más adelante, pero es algo que se puede ahorrar si le mencionamos al paciente los posibles riesgos. Estos son otros casos de perforación gástrica. Vemos que la mayoría se trató por cirugía, y vemos que en relación, ¿me das la previa un poquito? En este caso, muchas de las complicaciones se ven asociadas al balón, al doctor y algunas al paciente, ¿vale? Pero el doctor generalmente es el que está relacionado, y ellos lo relacionan porque nosotros, como médicos, tenemos que explicar todos los riesgos y tenemos que ser claros en lo que se puede hacer, lo que no, el consumo, el seguimiento, el apego, para evitar este tipo de complicaciones. En estos casos también se resolvieron por cirugía. Los pacientes
están vivos, o sea, tenemos una mortalidad nada más de 3 casos. En el caso de perforaciones esofágicas, el estudio menciona que fue durante la colocación y durante el retiro. O sea, están completamente relacionados a la técnica. Y es lo que les mencionaba, las complicaciones más graves están relacionadas directamente con la experiencia del endoscopista en la colocación o en el retiro de los balones. Y estas son las obstrucción, y en cambio la obstrucción sí está un poco más relacionada con el paciente. ¿Y esto por qué? Porque la obstrucción se ve muchas veces por ruptura o desinsuflación del balón con una migración, que está proporcionalmente relacionada con el tiempo de inserción. O sea, entre más tiempo pasa, el balón puede romperse, o sea, los balones están hechos para 12 meses máximo, y tenemos pacientes que duran 48 meses con el balón, pues obviamente pues tienen mayor riesgo de complicaciones. Bueno, las úlceras gástricas, esto como vemos es porque tenemos un balón hiperinsuflado, y que hace unos sitios de contacto y isquemia que van a generar una perforación. En este caso, fue una perforación de 4 por 4 centímetros que se pudo resolver quirúrgicamente con una gastrectomía parcial con una engrapadora. Podríamos haber reavivado los bordes y cerrar posiblemente, y a lo mejor poner un parche de piplón, pero ellos decidieron realizar este procedimiento. El paciente estuvo egresado en 48 horas con éxito. Este es un caso de pancreatitis. Tenemos el balón en el que también está insuflado y que está haciendo contacto sobre la cola, y que provocó que esta paciente es una paciente de 28 años que presentó datos de pancreatitis a las 48 horas de la colocación. Y se le adjudicó a justamente la insuflación del balón que estaba haciendo presión sobre la cola del páncreas. En estos casos, esta es una ruptura con migración que se pudo resolver por una enterotomía, y en este caso es una impactación antral, ¿me das la que sigue? Con ruptura gástrica posterior, ¿vale? Estas imágenes las obtuve de artículos, pero yo tuve una experiencia de un Orbera con una impactación antral que hizo una perforación antral de 4 centímetros. Tuvimos que hacer una gastrectomía parcial con una gastro y una anastomosis. Y el paciente pues cursó bien. La paciente tenía 2 meses de la colocación del balón. Yo creo que había estado teniendo impactaciones recurrentes y había hecho úlceras por el sitio de perforación. ¿Me das la que sigue? Antes de hablarles de las conclusiones, no me permitieron poner el artículo porque aún no está publicado, pero el año pasado tuve la oportunidad de colaborar con un grupo que coloca en promedio 600 balones al año. Nosotros en este artículo que estamos por publicar encontramos que en realidad si educamos de forma correcta a los pacientes, la intolerancia se vuelve más baja. Nosotros retiramos únicamente 3 balones, y es porque el paciente refirió estrictamente: quiero comer más. O sea, yo quiero comer, quiero que me lo quiten porque quiero comer. Entonces, se los quitamos. Nuestra complicación más grave fue durante una colocación de un balón sin válvula. Tuvimos un desgarro de la mucosa esofágica, de la totalidad de la extensión del esófago, que resolvimos con la colocación de clips de forma endoscópica, y se decidió no colocar el balón en ese tiempo quirúrgico. Se le dio un mes, al mes realizamos una endoscopia diagnóstica y se colocó el balón sin eventualidades. En cuanto a intolerancia de síntomas, tenemos el 10% de los pacientes que llaman a pesar de los medicamentos que dejamos. Nosotros únicamente dejamos esomeprazol, espacil compuesto y ondansetron durante 7 días. Generalmente es suficiente, y con eso les damos el manejo de la sintomatología. Los pacientes que regresaron, en promedio de todos esos, solo el 2% tuvimos de reingreso hospitalario, y el reingreso hospitalario fue en un caso por cetoacidosis diabética. La paciente no estamos seguros de qué hizo, la verdad, pero a lo mejor fue como una respuesta metabólica al trauma después de la colocación del balón, porque era una superobesa para terapia puente. El resto fue por desequilibrios hidroelectrolíticos o intolerancia a la vía oral,
que con manejo en urgencias, en cuestión de 2 horas, se fueron a casa. Todos nuestros procedimientos los hacemos de forma ambulatoria y solo tenemos una tasa del 5%, que eso está alto reportado con la literatura, de no colocación posterior a la endoscopia diagnóstica. A todos los pacientes les hacemos endoscopia diagnóstica. Todos los pacientes que tienen pólipos mayores de 1.5 centímetros no les colocamos los balones. Lo que hacemos es biopsiar los pólipos y los mandamos a patología. También tenemos que todos los pacientes que presentan úlceras gástricas, pues obviamente no se los colocamos. Biopsiamos, mandamos a patología, damos tratamiento y los citamos en 2-3 meses. Realizamos otra endoscopía, si todo está bien, colocamos el balón. Y pues en realidad estas son las únicas, o que tengan datos de sangrado, ¿verdad? Pero en realidad lo reportado en la literatura es que si tú realizas la endoscopía, solamente el 2% de los pacientes no les vas a colocar el balón. Nosotros en esta serie que estamos haciendo, que son 550 pacientes, al 5% no le colocamos el balón. Por eso a lo mejor mi escepticismo con el alurión, porque si tienes una gran cantidad de pacientes que con endoscopía no lo colocas, colocarlo sin ver las condiciones gástricas, siento que eventualmente va a aumentar el riesgo de sangrado, de úlceras, porque realmente no estamos viendo en dónde lo estamos colocando. No sabemos si tiene una hernia hiatal mayor de 5 centímetros o algo, ¿vale? No sé si tengan dudas o preguntas sobre las complicaciones, ¿no? Bueno, es un método seguro la colocación del balón con una tasa muy baja de complicaciones. El seguimiento estrecho es la clave para evitarlas. La colocación se debe realizar por expertos y las complicaciones más graves son asociadas a los retiros. Cuando a mí se me dificulta retirar un balón, yo lo que hago es colocar un sobretubo y usar un doble canal para retirarlo. Lo retiro con pinza y asa simultáneamente para que tener menos resistencia y así tampoco lastimo la faringe al salir. No es algo que haga de forma rutinaria, pero si se me está dificultando o si el balón se me empieza a fragmentar, prefiero meter un terapéutico y sacarlo con un doble canal. ¿Sí? Eso es lo que es. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, ¿no? Bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Le agradecemos la participación en el curso. He tenido algunas preguntas y también algunas sugerencias de los trabajadores del salón del exterior. Ahorita en las preguntas me han parecido muy buenas, la cual es, la mayoría no hemos comentado de los pacientes. Los pacientes cuando tienen un balón intragástrico, ¿cuáles van a tener sus complicaciones? Una de las cosas que en la sociedad les da mucha molestia es la litosis. Huele muy feo, a veces por tanto alimento que tienen impactado en el balón. ¿Qué nosotros usamos? Bueno, nosotros lo que usamos es que cada vez que ellos hagan una alimentación, posterior a ella, tenemos que darle una gran cantidad de líquido para tratar de limpiar y que no se vaya a impactar ese alimento. Además que las comidas que ellos ingieren deben de ser mayor condimentadas de lo normal. Esto va a hacer que el olor fétido de que pueda llegar del alimento no se perciba muy bien y además en las otras personas no lo lleguen a detectar. ¿Okay? Ahora, una de las recomendaciones que me dijeron del balón para la pregunta anterior que nos habían dicho de cuando se retira para no ver que no tengamos ningún problema en su retiro de la válvula del ex-valve, me comenta que al final de la colocación, cuando estamos introduciendo el líquido, pasemos 50 mililitros ya sin solución salina. ¿Para qué? Para que nosotros veamos si es agua, es azul la que está saliendo o es transparente, no digamos incolora. Ahí podríamos nosotros decir si podemos identificar si hay un problema en la válvula o eso. La verdad, la experiencia propia, nada más he visto en un balón que estaba saliendo un poco de gotas, pero
instantáneamente con el tiempo se selló, o sea, fue en el momento de la colocación. Ujú. Mientras que la fuga no sea persistente, no hay que aceptarlo. O sea, siempre va a dar un poco, porque a la hora que se va a destruir la válvula de oveja viene como enrolladita en ese momento que se va desprendiendo, va soltando un poco de líquido, es normal, y no, o sea, no significa que ya se haya roto el balón o que haya retirado o algo así. Hay que esperar a terminar de colocarlo para verificar que no haya sido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, daremos un tiempecito ahorita, continuaremos. La siguiente plática es sedación en el paciente por colocación de balón intragástrico, lo va a dar la doctora Morán, Guadalupe Morán, que es la anestesióloga que nos apoya a nosotros en la colocación de los balones y tiene amplia experiencia en este tipo de pacientes. Que no es lo mismo anestesiar a un paciente obeso que a un paciente normal. Entonces, la verdad ahí sí es mucha diferencia. Y como les comenté, ¿qué tipo de balón lo que vamos a usar? Es el tipo de sedación que le vamos a pedir al anestesiólogo. Bueno, continuaremos con la clase de sedación en el paciente con colocación de balón intragástrico. Le agradezco a la doctora Guadalupe Morán su participación. Ella siempre nos apoya a nosotros, no solo en la colocación de balón, aquí en el servicio también privado, nos ayuda mucho y la verdad tiene mucha experiencia bastante. Ahí sí tienen que agarrar un buen anestesiólogo que sepa sedar, porque no todos los anestesiólogos y hasta se le llega a decir, la verdad ahí sí es una cada quien a su lo que es adecuado. Bueno, muchas gracias doctora. Le van a poner el micrófono. Pero si buscas a la es que es para... Ok. Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de lo que es la sedación en la colocación de balón intragástrico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí como ya se ha hablado de esto, ya lo sabemos, se ha repetido, la obesidad va a ser un problema mayor de salud a nivel mundial. Esta va a aumentar la incidencia de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, la colecistolitiasis, hiperlipidemia y algún tipo de cánceres. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí nada más para comentar, bueno, el tratamiento quirúrgico ha sido ya diferente, hay muchas técnicas que se han incluido que son menos invasivas o son terapias puentes para la cirugía de obesidad. Y una de estas pues es la colocación del balón. Aquí lo ideal es tener un equipo multidisciplinario para este manejo que debe ser constituido por enfermería, el médico endoscopista, el técnico endoscopista y el médico anestesiólogo. Lo ideal es que esté uno como anestesiólogo. Hay algunos procedimientos o algunas colonoscopías, endoscopías que se hacen sin la presencia de nosotros, pero en este caso, en la colocación de balones, yo pienso que sí, considero que es importante que estemos nosotros. La que sigue, por favor. Bueno, como en todos los tipos de procedimientos, ya sean ambulatorios, generales, sedación, tenemos que tener una valoración previa. Debemos detectar los factores de riesgo de cada paciente, como son riesgo vascular, patología pulmonar, el consumo de sustancias, sean antidepresivos, ansiolíticos, drogas, alcohol. Los pacientes que requieren manejo avanzado de la vía aérea, hay muchos aditamentos que utilizamos nosotros, como es una mascarilla especial para poder hacer la endoscopía y poder ventilar adecuadamente al paciente. Pacientes que presenten incapacidad intelectual, condiciones médicas que aumenten el riesgo de reflujo, ortopnea o disminución del estado de conciencia. Todo esto es muy importante para nosotros para saber qué tipo de sedación se va a utilizar.
El ayuno también es muy importante. Eso de todo, bueno, ustedes ya tienen al paciente preparado, pero es importante decirle que tenga con el adecuado ayuno. El interrogatorio, bueno, como ya les decía, va dirigido sobre padecimientos por reflujo esofágico, aunque ustedes hacen una endoscopia previa para ver que no haya contraindicaciones para colocación del balón. Bueno, esos predictores individuales también son importantes de riesgo para el aumento de morbilidad perioperatoria del paciente obeso. El sexo, la edad, esto nada más como para tenerlo presente. Eso también es importante para nosotros, la valoración de la vida área difícil. Nosotros tenemos una clasificación de Mallampati. Esto, bueno, sería más para intubación. Pero de cualquier manera, como este dispositivo lo colocan como si fuera, bueno, yo lo veo como si fuera una sonda así directamente, entonces sí es importante saber tener valoración del paciente. ¿Qué sigue? Bueno, eso también ya lo han estado viendo en las pláticas previas. Esto también es importante, la movilidad cervical, alergias a medicamentos y los abusos de fármacos, de alcohol y de sustancias. La que sigue. Bueno, la anestesia o la sedación en endoscopía la vamos a utilizar con el fin de que el paciente esté tranquilo, hay que minimizando el riesgo del movimiento, que aquí es muy importante para que no muerda el dispositivo o no haya algún problema que se muerda lengua o algo, ¿no? O rompa el globo, no sé. No sé qué tan viable sea con otros balones, y he visto yo el riesgo que pueden morderlo y romper el globo. Bueno, la sedación se va a efectuar en niveles moderado, profundo y de sedación, bueno, la profundo ya más bien sería anestesia general, que en este caso no se utiliza, o bueno, no es recomendable. No es recomendable por el aumento de los costos también para ustedes. La que sigue, por favor. Como les comentaba, superficial, profundo, general. Esta solamente, bueno, para la cirugía bariátrica. Aquí sigue. Bueno, el protocolo de monitorización para la sedación es una básica, tener electrocardiograma, saturación de oxígeno, la presión, la oxigenación con puntas nasales. Esto de la monitorización a nivel de sedación con el BIS solamente es en quirófano. Es para medir el índice biespectral para saber a qué nivel de sedación está nuestro paciente. Bueno, los fármacos que comúnmente se van a utilizar son benzodiazepinas, y de esta, el que utilizamos es el midazolam, ya que su duración es corta y el inicio es rápido. Los efectos que vamos a tener amnésicos van a ser muy útiles para nosotros. Y si un paciente es sano, no va a tener ninguna repercusión a nivel cardiovascular. La que sigue, por favor. Perdón, déjenme apagar. ¿Sí? A ver, por favor. Ok, entonces, el midazolam va a ser una dosis inicial de 1 a 2 miligramos. No, aquí no lo vamos a calcular por kilogramo de peso, va a ser una dosis estándar. Las dosis adicionales de 0.5 miligramos cada 2 minutos. El inicio de acción va a ser de 1 a 2 minutos. El efecto máximo de duración va a ser de 3 a 4 minutos y la duración del efecto va a ser de 15 a 80 minutos. ¿La que sigue? Bueno, el fentanil. Este es un opioide que su efecto analgésico es alto, es potente. Este sí nos puede producir depresión respiratoria, entonces no lo calculamos nosotros al peso por kilogramo de paciente. Aquí lo vamos a adaptar nosotros con una dosis más baja a la duración de 20 a 25 minutos, de la administración en pacientes, y va a presentar unos
estabilidad en los signos vitales y no hay problema de que se quede dormido el paciente para que no se pueda dar de alta inmediatamente después de la colocación del balón. Unos 10 a 15 minutos máximo. La dosis inicial es de 50 kilogramos, igual no va a ser por kilogramo de peso. El inicio de acción de 1 a 2 minutos, el efecto máximo de 3 a 5 minutos y la duración del efecto de 30 a 60 minutos. Esto quiere decir que el paciente se puede ir y va a estar con sueño repentino, no se va a deprimir, pero puede salir caminando y después decir, es que llegué a mi casa, me dio sueño, me quedé dormido, pero es por el metabolismo que lleva su excreción, ¿no?, del medicamento. Y esto es muy importante, tener precaución con dosis repetidas por el riesgo de la redistribución plasmática. Como es un procedimiento corto que no lleva más allá de 10, 15 minutos, no hay ningún problema que nos pase eso, ¿no? Debemos de tener a la mano también fármacos antagonistas de esos medicamentos. El sumacenilo es un antagonista de benzodiazepinas. La naloxona es un antagonista de opioides. Eso es muy importante porque hay algunos pacientes, bueno, esos pacientes que vemos son pacientes obesos, pero ha habido algunas ocasiones que se les pasa una dosis mínima de benzodiazepina y tienen depresión respiratoria inmediata. Entonces, con este medicamento que tengamos a la mano, este medicamento actúa en 30 segundos y no tenemos mayor problema, cuando mucho. Es una acción rapidísima. ¿Me sigue, por favor? Bueno. El sumacenilo, que es este antagonista, se va a utilizar de 0.2 miligramos y como les comentaba, en 30 segundos es su acción. Dosis adicionales, eso puede ser hasta 4 dosis de 0.2 a intervalos de 60 segundos. La dosis máxima es de 1 miligramo. Su inicio de acción, 1 a 2 minutos, efecto máximo 3 minutos. Y en la duración del efecto, o sea, ese efecto ya se queda, no se vuelve a sedar el paciente, es el efecto definitivo el quitarlo. La naloxona es para antagonizar los opioides. La dosis que vamos a utilizar es de 0.1 a 0.2 miligramos, dosis adicionales de 0.2 a 2.3 minutos, inicio de acción de 1 a 2 minutos y el efecto máximo es hasta 5 minutos. Es muy importante que sepan el contar con estos medicamentos para no tener ningún evento desagradable, ¿no? Otro de los fármacos que utilizábamos, ahora ya no, pero se utiliza la ketamina, que también es un agente disociativo que nos va a permitir que el paciente mantenga sus reflejos de deglución, de respiración, los mantenga presentes, no se deprime el paciente. Ahora, esta presentación ya nada más la utilizan veterinaria, ya no la tenemos nosotros acceso a ese medicamento. Pero pues era también muy bueno ocuparlo, ¿no? El retorno ahí de la conciencia con este medicamento era de 10 a 15 minutos. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, nada más para saberlo de la ketamina de 0.5 a 2 miligramos, el mantenimiento de 0.5 a 1 miligramo, la sedación y analgesia de 0.2 a 0.8 miligramos, y la analgesia presintomática profiláctica de 0.15 a 0.25. Ese medicamento lo utilizábamos y aquí no había problema de que hubiera tanta disociación porque se utiliza el midazolam como coadyuvante. Bueno, otro de los que todos ustedes conocen que manejan es el propofol. Ese es un hipnótico sedante, va a tener efectos amnésicos y también antieméticos. Va a durar el inicio de 30 a 60 segundos y la vida plasmática de 1.30 a 4.13 minutos. Va a potenciar el efecto de los otros medicamentos como son los narcóticos o los sedantes que utilizamos. Por lo que aquí me gusta mucho hacer hincapié, se deben utilizar dosis menores, porque ahí sí podemos tener depresión en el paciente. Puede producirnos también hipotensión o puede producirnos obstrucción de vía aérea. Y puede ser que más fácilmente lleguemos con este medicamento a una sedación profunda, que no queremos, porque entonces eso ya nos llevaría a quitar, a sacar dispositivo o no se sacar endoscopio y ventilar al paciente.
Entonces sí es muy importante utilizarlo con mucha precaución. La inducción, bueno, es que aquí lo mencioné nada más también como para anestesia general, pero bueno, el caso aquí es la sedación de 25 a 75 microgramos por kilogramo por minuto. Es lo ideal que se debería pasar. Y nada más para utilizarlo, tenerlo aquí como referencia para una acción antiemética de 10 a 20 miligramos por vía intravenosa. Bueno, este cuadrito nada más nos habla de los niveles de sedación. Aquí el grado de respuesta, sedación moderada, profunda y llegar hasta una anestesia general. Nosotros procuramos que estar nada más en estos dos, porque como habitualmente en el espacio donde colocan los balones, donde hacen las endoscopías, generalmente en los espacios públicos no tenemos máquina de anestesia, solamente tenemos la toma de oxígeno. Podemos utilizar el BEI, podemos utilizar otros recursos, pero no es ideal pasar hasta este grado, ¿no? Lo que sigue, por favor. Bueno, nosotros tenemos para una escala de Ramsey que se nos va a valorar los niveles de conciencia y sedación. En nivel 1 para paciente ansioso, agitado o inquieto. Paciente cooperador, orientado y tranquilo en nivel 2. En nivel 3, paciente dormido que responde a órdenes. Nivel 4, paciente dormido con una respuesta rápida a estímulos. Nivel 5, paciente dormido con respuesta lenta a estímulos. Y el nivel 6, paciente dormido con ausencia de respuesta. Otra vez, nosotros procuramos estar entre estos dos. Bueno, entre las complicaciones que tenemos relacionadas con la sedación, va a ser las respiratorias, que es una depresión respiratoria o hasta una broncoaspiración. Esas otras son asociadas a, por ejemplo, la inadecuada valoración del paciente, la inadecuada elección de la técnica de anestesia o una sedación excesiva, la inadecuada vigilancia del paciente. La obesidad, pues aquí de cualquier manera son pacientes que estamos manejando, ¿no? Sedación dada por no anestesiólogo y el 50% de los casos evitables con una mejor, se pueden evitar con una monitorización de por lo menos pulsoximetría y la capnografía aquí no la tenemos, pero sería electrocardiograma, si tenemos algunos monitores que nos lo lleven, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, que es muy importante. Bueno, aquí los cuidados posanestésicos y criterios de alta. Estos son muy importantes para cuando termina el procedimiento y se da de alta a nuestro paciente. Lo ideal es que el paciente ya salga caminando un poco mareado, pero que salga caminando. También hay que manejar medicamentos analgésicos para que salga también sin mucho dolor, sin náuseas. Bueno, aquí en la saturación debe estar el 95% con la que entró de basal, no debe de ser inferior al 10% del valor con el que entró previo a la sedación. La frecuencia cardíaca y la presión también tiene que salir con valores normales, más o menos 20% del valor previo a la sedación. Y la movilidad, la recuperación de la capacidad de deambulación, aunque sea ayudándole, pero tiene que deambular él propiamente. Bueno, en este cuadrito, como una plática pasada habíamos hablado del manejo de sedación o anestesia general para estos pacientes, pues aquí lo que habíamos hecho nada más es la mejor seguridad, va a disminuir el costo, una mayor eficiencia para poder tener una exitosa colocación, ¿no?, del balón intragástrico. Pues, perdón que me fui muy rápido, pero es que tengo trabajo todavía. Pero bueno, yo, si quieren que les amplíe un poco más, yo creo que esto es lo básico que ustedes deben de conocer, porque de cualquier manera tienen un anestesiólogo
al lado, que es el que va a manejar esos medicamentos. Ustedes manejan midazolam, manejan el propofol, y pues es importante que sepan las cantidades que tienen que utilizar para no llegar a una depresión respiratoria. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Gracias por su atención. Ay, perdón, que me fui muy rápido, pero uno, dos, tres, para allá. Agradecemos a la doctora Guadalupe Morán por su excelente presentación. En unos minutos empezaremos la colocación y un retiro de un balón gástrico, aproximadamente en unos 10 a 15 minutos allá en el servicio que cambié ayer. Yo venía por ustedes, nosotros estamos preparando a los pacientes para que no sufran de estrés antes del evento.